Buenos días. Yo también me sumo al agradecimiento al doctor Andrade, director de este curso, por la invitación para tratar este tema de muchísima actualidad. A lo largo de los próximos aproximadamente 20 minutos voy a presentar resultados, evidencias que provienen del efecto de la respuesta virológica sostenida en estudios basados en tratamientos basados en el interferón y que provienen de metaanálisis de estudios observacionales, de cohortes poblacionales y del único estudio longitudinal que es muy reciente, publicado en Gastroenterology en el 2015. Voy a tratar los factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes en los que se ha aclarado ya el virus, que han presentado respuesta virológica sostenida. Voy a presentar los resultados de estudios observacionales con antivirales de acción directa y, por último, voy a tratar durante algo más de tiempo el único estudio longitudinal que presenta los datos del efecto de los antivirales directos sobre el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. El primer metaanálisis es este de Morgan y colaboradores, que se presentó en el Annals of Internal Medicine, que incluyó 8 estudios bastante homogéneos. Sin embargo, el único prospectivo era el de los propios autores, el de Morgan y colaboradores. El resto eran retrospectivos. Los resultados de este estudio, en los que el aclaramiento se basaba en terapias basadas en el interferón, lo que mostraba es una reducción del riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma del 77%, como se puede observar ahí. Sin embargo, los mismos autores reconocen que la evidencia, la calidad de la evidencia de este estudio es moderada. El siguiente estudio es un estudio de cohorte poblacional realizado en British Columbia, en el oeste de Canadá, en pacientes a los que se había realizado serología del virus de la hepatitis C en el periodo comprendido entre el año 92 y el 2013, como se puede observar aquí, y además se enlazaron con datos administrativos de bases de datos que mostraban el patrón de prescripción de antivirales, la incidencia de cáncer, la mortalidad, y los resultados que se analizaron fueron la mortalidad, la incidencia de hepatocarcinoma, la tasa de descompensación por cirrosis y los costes. En total, de 1,5 millones de personas mostraron seropositividad para el virus de la hepatitis C, 67.726, de los cuales más de 35.000 tenían viremia positiva. Recibieron tratamiento aproximadamente 9.400, se excluyeron por distintos motivos 1.241, de manera que se incluyeron en el análisis estos 8.147 pacientes. Presentaban respuesta biológica sostenida 4.663, frente a no respuesta, menos de la mitad, y como se puede observar, desarrollaron hepatocarcinoma 29 de los que presentaban respuesta frente a 145. Cuando se analizó con un test de regresión logística competitivo, el test este de Gray, que permite censar pacientes, mortalidad por otros motivos, lo que se observa es que los pacientes que presentaban respuesta biológica sostenida presentaban una incidencia de hepatocarcinoma significativamente menor que los pacientes que no presentaban respuesta. En el análisis multivariante, lo que se demostró es que, por supuesto, la respuesta biológica sostenida protegía aproximadamente un 70%, disminuía un 70% el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, y que la edad superior a 50 años y especialmente 60 años y el género masculino se asociaban de forma independiente a mayor riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Este es un metaanálisis de 10 estudios, de 10 cohortes individuales en Canadá y en 9 países europeos, donde se reclutaron 1.000 pacientes que habían presentado respuesta virológica sostenida. Ahí vemos que el 68% eran varones, que el 85% eran pacientes cirróticos. Tenían más incidencia, lógicamente, los pacientes cirróticos que los pacientes con fibrosis en puente, que los F3. Se demostró también que la edad superior a 60 años se asociaba a mayor riesgo de hepatocarcinoma, en menor medida los pacientes de 45 a 60 años, en comparación con el grupo control, que eran los pacientes de menos de 45 años. Como marcadores biológicos de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma, lo que se encontró es que el APRI, en definitiva, es decir, las plaquetas por debajo de 150.000, y el cociente GOT-GPT igual o superior a 0,90 eran factores independientes de mayor riesgo. En el análisis de regresión logística, en el COX, lo que se observó es que la edad,
la cifra de plaquetas, el cociente GOT-GPT y la presencia de diabetes mellitus se asociaban de forma independiente a mayor riesgo de hepatocarcinoma en estas cohortes en las que se había aclarado el virus de la hepatitis C. Esto es el resultado de la cohorte de veteranos norteamericana, donde aproximadamente de 250.000 pacientes con viremia positiva, se seleccionaron 33.000 que habían recibido tratamiento basado en el interferón, de los cuales se disponían datos de respuesta biológica en la semana 12 en 22.000 aproximadamente. Podemos observar aproximadamente la mitad presentaban respuesta biológica sostenida, y de los que presentaban respuesta biológica sostenida aparecieron 100 hepatocarcinomas en comparación con 425 de los pacientes que no habían alcanzado respuesta biológica sostenida. También, de nuevo, los pacientes cirróticos tenían mayor riesgo que los pacientes no cirróticos. En el análisis multivariante, la presencia de diabetes, de nuevo, los hispanos, la presencia de cirrosis en el momento de la respuesta biológica sostenida, la edad superior a 55 años, especialmente la incidencia era superior a 1,5% en los pacientes de más de 64 años, y esto es lo que se considera coste efectivo, y por lo tanto es posible que el cribado, en caso de disponer de menos recursos, se deba centrar en pacientes de más de 64 años, como reconocen, como discuten en este artículo los autores. Y también la presencia del genotipo 3 se asoció de forma independiente a mayor riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes que habían presentado respuesta biológica sostenida. Este es el único estudio longitudinal prospectivo, fundamentalmente está hecho en Francia, es un estudio multicéntrico con unos 1.300 pacientes. La mayor parte de ellos fueron tratados con PEG interferón y RIBA, pero también con inhibidores de proteasa de primera generación. El estudio terminó el 31 de diciembre del 2012, por lo tanto no hay datos con antivirales directos. En este estudio, al final de 1.323 pacientes, todos ellos con cirrosis demostrada mediante biopsia, cirrosis compensada, lo que se vio es que los que presentaban respuesta biológica sostenida, de nuevo tenían menos riesgo de desarrollar hepatocarcinoma que los pacientes que no alcanzaban la respuesta biológica sostenida. Y lo que es interesante es que dentro del grupo, en estas líneas azules, que alcanzaban respuesta biológica sostenida, los pacientes que están representados por esta línea azul más oscura presentaban comorbilidad metabólica, que se entendía como la presencia de diabetes mellitus, la presencia de dislipemia o de un índice de masa corporal igual o superior a 25, y tenían mayor riesgo, a pesar de haber presentado respuesta biológica sostenida, que aquellos que, no teniendo esta comorbilidad metabólica, habían alcanzado respuesta biológica sostenida. Sin embargo, no había diferencias en los no respondedores, entre los que presentaban comorbilidad metabólica y los que no la presentaban. Además, lo que se observó que los pacientes que habían alcanzado respuesta biológica sostenida y desarrollaban hepatocarcinoma tenían una supervivencia superior a los pacientes que no habían alcanzado respuesta biológica sostenida. En el pasado mes de octubre, en el Journal of Hepatology aparecieron varios artículos tratando el efecto del aclaramiento viral con antivirales directos y el riesgo de recurrencia precoz de hepatocarcinoma. El primero de estos estudios es un estudio multicéntrico español en el que participaron 4 centros. De 103 pacientes se excluyeron aquellos en los que el tratamiento coincidía en los primeros días o en la primera semana con el tratamiento del hepatocarcinoma. Se excluyeron los pacientes tratados con interferón, se excluyeron los que tenían nódulos no caracterizables o los que no tenían seguimiento radiológico. En total, de 58 pacientes presentaron recurrencia 16 frente a 42, esto suponía un 28%, y en este cronograma, en este diagrama de eventos temporales, se puede observar las columnas de la izquierda, las columnas claras, que representan el tiempo transcurrido desde el tratamiento y la aparente remisión del hepatocarcinoma, casi siempre mediante resección quirúrgica o ablación con radiofrecuencia, y el último control radiológico. La siguiente barra representa el tiempo transcurrido entre esta situación de aparente control radiológico y el comienzo de los antivirales directos. Y en la columna de la derecha aparece el tiempo transcurrido entre la finalización del tratamiento y el último control radiológico. En líneas, estas columnas negras representan los 16 recurrencias. Además, el patrón de recurrencia, en muchos casos,
suponía un patrón agresivo, multinodular o infiltrativo, y era estadísticamente superior a un control histórico que es el brazo control de la cohorte Stone. La conclusión de los autores es que los datos lo que revelaban es una incidencia de recurrencia inesperadamente alta y con un patrón también inesperado, en parte bastante agresivo en muchos de los casos, y por lo tanto esto debería suponer una nota de precaución en cuanto al riesgo de recurrencia en pacientes con aparente remisión con los métodos de imagen que disponemos en la actualidad, y recomendaban realizar un estudio a gran escala prospectivo que excedía la capacidad de los investigadores en este momento. En el mismo número de la revista, también en octubre, se presenta este estudio que es muy parecido de un único centro de la Universidad de Bolonia, de 448 pacientes. Finalmente, de 285 que no tenían una historia de hepatocarcinoma, aparecieron 9 recurrencias después del tratamiento y el aclaramiento del virus con antivirales directos, frente a 59 con historia previa de hepatocarcinoma, y se observó una recurrencia de 17. Los datos son muy superponibles a los del estudio español. Se puede observar que desde el punto de vista estadístico el riesgo se asociaba más a la recurrencia que a la ocurrencia de novo una vez aclarado el virus. Como se puede observar aquí, esto representa recurrencia frente a la ocurrencia, y esto es el total de la incidencia, que es del 28%, que es también superponible a los datos españoles. En el mismo número de la revista, una carta al editor de la cohorte austríaca, lo que presenta es que los pacientes tratados con antivirales directos tenían mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma comparado con una cohorte histórica de pacientes tratados con interferón. Sin embargo, los pacientes tratados con interferón, pues todos sabemos que son pacientes más jóvenes, que suelen no presentar trombopenias severas, que hemos visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma, y por supuesto tienen peor función hepática y más tiempo de evolución. Pues todos sabemos que los pacientes que hemos llamado para tratar los F4 son pacientes mucho más evolucionados y que no hubiésemos tratado seguramente con tratamientos basados en el interferón antes de la aparición de estos antivirales directos. En el mismo número de la revista también aparece un estudio francés que presenta 3 cohortes, la HEPATER, la CIRVIR, que he presentado anteriormente, que es el estudio longitudinal francés, y la cohorte CUPIL de pacientes trasplantados. Todos ellos presentaban una remisión aparente después de distintos procedimientos terapéuticos de su hepatocarcinoma, y aquí aparecen las recurrencias frente a las no recurrencias en pacientes tratados con antivirales directos frente a no tratados en la derecha, y no se encuentra ninguna diferencia entre los pacientes tratados y no tratados en cuanto a la incidencia de hepatocarcinoma. Este otro estudio de la cohorte británica de pacientes, la mayor parte de ellos Child B, y por lo tanto hay muchos descompensados, muchos de ellos en espera de trasplante, tampoco se encuentra diferencia entre los pacientes tratados y no tratados en cuanto a la incidencia de hepatocarcinoma. Sin embargo, y esto es un dato interesante, los pacientes que alcanzaban respuesta virológica sostenida presentaban menos riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, como podemos observar, que los pacientes que no habían alcanzado respuesta virológica sostenida. ¿Cómo se puede explicar entonces que los pacientes con aparente remisión puedan desarrollar, digamos, de forma más frecuente y con un patrón más agresivo una recurrencia del hepatocarcinoma? Este es un estudio desde el punto de vista metodológico con una gran fortaleza, que analiza los resultados en sangre periférica de poblaciones de células NK, de linfocitos NK, que presentan el fenotipo CD56-DIM, que es el fenotipo de NK activados, o de pacientes que de linfocitos que presentan el fenotipo TRAIL positivo, que es el receptor para el ligando de apoptosis mediado por TNF. Y lo que se puede observar es que los pacientes con virus C tienen cifras más altas de estas poblaciones de linfocitos que los sujetos controles. Sin embargo, se produce un descenso significativo con el aclaramiento del virus. Aquí podéis ver, tanto desde el punto de vista porcentual en las columnas negras como en cifras absolutas, la disminución relativa de estas células NK activadas en comparación con los sujetos que mantenían el virus C positivo. La interpretación de estos datos es que en presencia de una infección crónica por el virus C, las células presentadoras de antígeno están produciendo de forma constante interferón alfa, que a través del receptor 1 del interferón,
y la ruta YAC están produciendo una transcripción de genes estimulados por el interferón, que tiene un efecto antiviral, y sobre todo una polarización importante de las células NK hacia su activación, y expresa más el STAT1, el TRAIL o el fenotipo CD107A, y de forma relativa una disminución del STAT4, que es un factor de transcripción de la producción de interferón gamma. Sin embargo, los tratamientos basados en el interferón, esto se mantiene de forma constante, pero con los antivirales directos se interrumpe la producción de interferón alfa, de manera que hay un descenso relativo del fenotipo STAT1, TRAIL y CD107 y un ascenso relativo del STAT4 y por lo tanto del interferón gamma. El interferón gamma, por una parte, es responsable de evitar la reinfección por el virus de la hepatitis C, pero también estimula las células CD8 y puede producir apoptosis de las células estrelladas, que se cree que puede ser uno de los mecanismos que median el efecto antifibrogénico del aclaramiento del virus. Sabemos que las células NK, si se produce esta desmovilización relativa, son las responsables de la vigilancia antitumoral, son capaces de detectar en determinados órganos células tumorales y eliminarlas. Y por lo tanto, este descenso relativo puede facilitar una expansión de acúmulos celulares o de clonos celulares tumorales o pretumorales. Este diagrama también es bastante ilustrativo sobre lo que puede estar pasando. Se sabe que en presencia de una cirrosis, tanto por virus B como por virus C, se produce una expansión clonal de células tumorales que se agrupan en estos clústeres, en estos acúmulos de 1 milímetro y por lo tanto están por debajo de las técnicas actuales de imagen, que presentan una resolución como mucho de 5 milímetros. Y en el caso de las células pequeñas presentan pues núcleos picnóticos con esta apariencia, este citoplasma pequeño, esta apariencia de gran densidad celular, y se sabe que presentan acortamiento telomérico, que se ve en muchas células en la transformación tumoral, inactivación de algunos puntos de control como el P21, que es un inhibidor del ciclo celular, y también hay cambios, aberraciones cromosómicas con ganancia y pérdida del material, como se ve en algunos hepatocarcinomas bien diferenciados. En el caso de las células grandes, pues también presentan acortamiento telomérico, daño al DNA, aumento de la proliferación y una inactivación de estos puntos de control que inhiben la proliferación celular, el P16 y el P21. Por lo tanto, es posible que si el aclaramiento del virus se produce en este punto, pues no se produzcan, como sucedía, por ejemplo, también con pacientes con menos tiempo de evolución, con menos alteración de la función hepática y con menos trombopenia, cuando se incluían en los tratamientos basados en el interferón, mientras que en el caso de los antivirales directos es posible que la mayor parte de los pacientes que han recurrido hayan sido tratados en este punto, y además hay que sumar también, como he dicho antes, una inactivación relativa de los linfocitos NK activados. Para contestar esto habría que excluir a los pacientes que, si realmente hay algún efecto en pacientes que previamente no han tenido hepatocarcinoma, con un estudio longitudinal, y esto es lo que se ha presentado en el último Congreso Americano con este estudio que se denomina Navigatore, que incluye 24 hospitales de la región del Véneto, en el noreste de Italia. Es una región con unos 5 millones de habitantes, muy parecida a la Comunidad Valenciana, en este sentido, desde el punto de vista demográfico. Se excluyeron, como digo, pacientes que previamente tenían historia de hepatocarcinoma o pacientes que se iban a trasplantar, y finalmente se enrolaron de forma prospectiva 3.075 pacientes, tenían F3 el 28% aproximadamente, Child-A el 65% y un 7% Child-B. Las tasas de respuesta virológica sostenida con antivirales directos fueron del 97% de los F3, del 93% de los Child-A y del 80% en los pacientes Child-B, y la incidencia acumulada en el caso del Child-A de hepatocarcinoma fue del 1,64% personas y años. En el caso del Child-B fue ligeramente superior, 2,92% personas y años, y desde luego no es superior en absoluto a una cohorte histórica de este mismo grupo del Véneto, de pacientes con cirrosis por virus C que fueron seguidos de forma prospectiva y cuyos resultados se presentaron en el año 2004, se publicaron en el 2004, y tampoco de una región vecina de la Lombardía, que es la zona de Milán, que presentaba una tasa del 3,9%. En el caso del Véneto 2,8, 3,9, que en cualquier caso incluso hasta parece superior a la de la cohorte Navigatore.
como podéis observar aquí. En el Child A es 1,64 con este intervalo de confianza y en el Child B del 2,92, mientras que en el F3 un 0,23, que también, pues aunque las guías recomiendan el seguimiento y la vigilancia del hepatocarcinoma en los pacientes F3, pues estos datos dan también para reflexionar si merece la pena muchas veces, desde el punto de vista del coste-efectividad, llenar nuestras consultas o llenar las salas de ecografía con pacientes F3 cada 6 meses, y a lo mejor habría que expandir o prolongar el seguimiento pues cada año o cada 2 años. Los resultados de la cohorte esta Navigatore en el análisis univariante lo que demostraron es que los pacientes con un APRI superior a 2,5, igual o superior a 2,5, presentaban un mayor riesgo de hepatocarcinoma. En este sentido se parece al del metaanálisis de los cohortes europeas y canadiense, donde habíamos visto que el cociente GOT-GPT y las plaquetas por debajo de 150.000 se asocian a mayor riesgo de hepatocarcinoma, y la respuesta biológica sostenida tenía un efecto protector sobre el desarrollo de hepatocarcinoma. En el análisis multivariante lo que se demuestra es que el APRI igual o superior a 2,5 se asocia, por supuesto, a mayor riesgo de hepatocarcinoma, y el incremento es lineal, de manera que hay un 10% de incremento de riesgo por cada punto de subida del APRI. Desde el punto de vista de los patrones de recurrencia, o mejor dicho, de aparición del hepatocarcinoma, puesto que se habían excluido los que tenían historia previa de hepatocarcinoma, lo que se ve es que los pacientes con respuesta biológica sostenida más frecuentemente presentaban un único nódulo que los pacientes que no habían alcanzado respuesta biológica sostenida, que tenían un patrón más multinodular, como demuestran estas barras en verde. Desde el punto de vista del tiempo de presentación, también es muy interesante ver cómo los patrones multinodulares o infiltrativos aparecen más frecuentemente en los primeros meses de tratamiento, de manera que a partir del 12º mes no aparece ninguno. Esto, pues, de alguna forma favorece la hipótesis esta de que pueda haber clonos o acúmulos celulares pretumorales en el momento del tratamiento en muchos pacientes que recurren. Es interesante esta carta al editor que está online, disponible en el Journal of Hepatology, donde demuestran que si esperamos después de la aparente remisión 4 meses para tratar a los pacientes que han tenido hepatocarcinoma, la incidencia de recurrencia es significativamente inferior con respecto a los pacientes en los que empezamos a tratar antes de los 4 meses de transcurrido la aparente remisión con el tratamiento. Esto de alguna forma también va a favor de la hipótesis que acabo de mencionar. La conclusión del estudio Navigatore es que, de este estudio prospectivo, es que los pacientes que aclaran el virus con antivirales directos no presentan un mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma comparado con pacientes no tratados. Además, el desarrollo de hepatocarcinoma se asocia más frecuentemente a enfermedad avanzada y a fallo en el tratamiento, a pacientes que han tenido fallo virológico. Hay un subgrupo, sin embargo, de pacientes tratados con antivirales directos que desarrollan un tipo más agresivo de hepatocarcinoma, lo que sugiere que puede haber factores ambientales inmunológicos o moleculares en el hígado que pueden favorecer su desarrollo. Reconocen que se necesitan más estudios para poder identificar marcadores predictivos y poder estratificar el riesgo. Y los pacientes tratados con antivirales directos y enfermedad avanzada deben continuar siendo estrechamente monitorizados y vigilados para detectar precozmente el desarrollo de hepatocarcinoma. Bueno, este es el modelo de Davis, que había previsto que en el año 2020 iba a haber un pico de hepatocarcinoma y de descompensación de la cirrosis, y esto es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, donde hay un descenso de mortalidad por descompensación de la cirrosis y hepatocarcinoma. Y, en conclusión, la respuesta biológica sostenida disminuye el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes, por supuesto persiste el riesgo en pacientes cirróticos, pero hay un subgrupo de pacientes con más edad y presencia de comorbilidad metabólica que tienen un riesgo más aumentado. El riesgo de recurrencia precoz es alta en un subgrupo de pacientes en aparente remisión con las actuales técnicas de imagen, y es imprescindible, por lo tanto, mejorar las herramientas de estratificación del riesgo. Esto también enfatiza que el tratamiento precoz es muy importante a la hora de prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma, y se debe investigar si la intensificación de la vigilancia está justificada en pacientes de más edad o con un APRI superior a 2,5 o con comorbilidad metabólica. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Conrado. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Puedo hacer una pregunta? María Rech, aquí.
Sí, claro. A la derecha. Claro. Muchas gracias por la presentación. Estoy aquí. Tengo dos preguntas. Una en relación al trabajo de los italianos ¿se escucha? No. Una pregunta conceptual en relación a la interpretación de que quizás es un cambio inmunológico el que puede generar la reactivación, la recurrencia o la aparición del hepatoma. Si esto es así en las células de carcinoma hepatocelular, ¿crees que también lo tendríamos que considerar como un problema potencial a otros cánceres, aunque ahora no tengamos datos? Y la segunda pregunta en relación al trabajo de los italianos de Véneto, que ellos reportan la incidencia que es igual en principio que lo que esperaban, pero mayor agresividad. ¿Crees que es suficiente para abordar este tema, ya sea incidencia o recurrencia, hablar solo de incidencia o recurrencia, o tenemos que plantear incidencia, recurrencia más agresividad y asociación temporal? Pues yo creo que hay que separar claramente la recurrencia y la incidencia. La incidencia no parece mayor, incluso da la impresión de que puede ser inferior a las cohortes históricas de pacientes no tratados. Y sí que sería prudente en pacientes en aparente remisión esperar un tiempo, que pueden ser 4 o 6 meses, puesto que parece que la recurrencia es mayor y quizá con mayor agresividad en los primeros meses, y la incidencia también, y por lo tanto puede estar justificado esperar a ver si hay una estabilización de la situación evolutiva en 4 o 6 meses. En cuanto al riesgo de aparición de otros cánceres, ¿te refieres al colangiocarcinoma? Me refiero a todos los cánceres, porque por definición la gente con cáncer, independientemente de la etiología, le pueden quedar células durmientes, clonas durmientes, que se sabe, por ejemplo, en cáncer de mama, que están en médula ósea hasta 10 años posterior a la curación. Sí, si claro, es un problema claro. inmunológico, ¿tendría Sí. impacto en otros cánceres? No, sin duda. Eso, bueno, se ha comprobado, por ejemplo, en el melanoma o en el tumor de células renales. Tiene un componente inmunológico muy acusado, y de hecho la inmunoterapia, y incluso en los cánceres de pulmón de célula no pequeña. Ahora mismo la inmunoterapia, incluso en el hepatocarcinoma, los resultados con nivolumab son mejores que lo que existe hasta ahora con sorafenib en el hepatocarcinoma avanzado. Por lo tanto, sí que existe un componente inmunológico en la vigilancia. En algunos órganos esto se ha demostrado que los NK juegan un papel importante en el pulmón y seguramente también en el hígado. Doctor Crespo. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Existe alguna evidencia, directa o indirecta, de un incremento de la tasa de tumores en forma de recidiva o de incidencia de nuevo de tumores extrahepáticos? Sí, la cohorte francesa analiza el riesgo de desarrollo de cánceres extrahepáticos y no existe un aumento en los pacientes no respondedores, de un aumento del riesgo de tumores extrahepáticos. Es decir, si excluyes el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, no existe un aumento. Sí que existe una disminución importante del riesgo vascular y de la mortalidad vascular por ictus, infarto de miocardio y otras mortalidades, o la aparición de arteriopatía periférica sintomática en pacientes que no han alcanzado respuesta virológica sostenida, pero no de tumores extrahepáticos. Conrado, aquí, en la mesa. Has hablado de mejorar la estratificación del riesgo. ¿Tú incrementarías la vigilancia ecográfica en estos pacientes? No lo sé, quizá en los primeros 6-12 meses puede estar justificado. Desde luego, a la vista de los resultados de la cohorte Véneto, quizá en los F3 habría que darle una vuelta y habría que extender el intervalo de vigilancia. Probablemente 6 meses es excesivo y hay muchos datos que se desconocen. Las guías siguen recomendando, incluso aunque haya una reversión de la fibrosis con el aclaramiento del virus, continúan recomendando la vigilancia en los F3 y F4, y hay muchas preguntas que todavía están sin contestar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Conrado. Gracias.